El fuego griego, la poderosa arma secreta del Imperio bizantino. El fuego griego era una poderosa arma incendiaria utilizada por el Imperio bizantino durante la Edad Media. Fue un arma muy efectiva en la guerra naval, ya que el fuego podía propagarse rápidamente en el agua y era difícil de apagar. También se utilizaba en tierra para defender ciudades y fortificaciones. Después de la caída del Imperio Romano de Occidente, el Imperio Bizantino, Imperio Romano de Oriente, se convirtió en uno de los imperios más grandes de la historia, abarcando gran parte de Europa Oriental, Asia Menor y África del Norte. La composición exacta del fuego griego sigue siendo un misterio, ya que los bizantinos mantuvieron en secreto la fórmula durante siglos. Sin embargo, se sabe que era un líquido inflamable que se lanzaba a través de tubos o lanzallamas y que tenía propiedades altamente inflamables y corrosivas. El fuego griego se utilizó con gran éxito en numerosas batallas, incluyendo la defensa de Constantinopla contra ataques árabes en el siglo VII y la batalla de Crécy contra los cruzados en el siglo XIV. La fama del arma se extendió por toda Europa y se convirtió en un tema recurrente en la literatura y el arte de la época. Aunque el uso del fuego griego disminuyó con el tiempo, su legado perduró. Muchas de las técnicas y fórmulas utilizadas para crear sustancias incendiarias modernas se basan en la química y la tecnología del fuego griego. Además, el término fuego griego ha pasado a la historia como un símbolo de la ingeniería y la creatividad bizantinas y como una muestra del ingenio militar de la época. Tras la muerte del emperador Teodosio I en el siglo 395 d.C., el Imperio Romano se dividió en dos partes, quedando la parte oriental del imperio, que incluía las regiones de Grecia, Anatolia, Siria y Egipto, bajo el control de su hijo Arcadio, pero con el tiempo comenzó a desarrollar su propia identidad cultural y política y se convirtió en un estado separado y distintivo conocido como Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino adoptó muchas de las tradiciones y prácticas del Imperio Romano, pero también desarrolló sus propias formas de gobierno, religión y cultura. La capital del imperio se estableció en la ciudad de Constantinopla, hoy Estambul, que ya había sido fundada por el emperador Constantino en el siglo 324 d.C. La ciudad estaba estratégicamente ubicada en el extremo este del Mediterráneo, en una posición geográfica privilegiada que le permitía controlar las principales rutas comerciales terrestres y marítimas entre Europa y Asia. Por ello, Constantinopla se habría de convertir en el centro político, económico y cultural del mundo bizantino y en una de las ciudades más importantes del mundo. En términos culturales, Constantinopla fue un crisol de influencias de Europa, Asia y África, lo que permitió la creación de una cultura única y distintiva. La ciudad también fue la cuna del cristianismo ortodoxo y la sede del Patriarcado de Constantinopla, uno de los 5 patriarcados más importantes del cristianismo. Durante su historia, Constantinopla resistió muchos asedios y enfrentó muchas amenazas externas, pero siempre logró sobrevivir y mantener su importancia como una de las ciudades más grandes y ricas del mundo. A lo largo de su historia, el Imperio Bizantino enfrentó una serie de desafíos y amenazas, incluyendo invasiones de bárbaros, conflictos religiosos y luchas internas por el poder. Después de su fundación, el Imperio Bizantino continuó expandiéndose a lo largo de los siglos, alcanzando su máxima extensión territorial en el siglo VI bajo el reinado de Justiniano I, que lideró una serie de campañas militares exitosas que lo llevaron a conquistar gran parte del norte de África, Italia y España. También se expandió hacia el este, tomando el control de territorios del cercano oriente, incluyendo Siria, Palestina y Egipto. La época de mayor esplendor del Imperio Bizantino se produjo durante los siglos IX y X, durante el reinado de la dinastía Macedonia. En este periodo el imperio experimentó un renacimiento cultural y económico con el establecimiento de una serie de reformas que mejoraron la administración del Estado y fortalecieron la economía. También se produjo el florecimiento del arte, la literatura y la arquitectura, con la construcción de impresionantes monumentos y la creación de una rica cultura visual. En esta época, el Imperio Bizantino también se convirtió en una gran potencia militar y política en Europa y Asia, estableciendo alianzas y relaciones diplomáticas con otras naciones y consolidando su posición como líder en el mundo mediterráneo. La dinastía Macedonia fue una dinastía imperial que gobernó el Imperio Bizantino desde el año 867 hasta 1056. La dinastía toma su nombre del fundador de la misma, Basilio I el Macedonio, quien llegó al poder tras una serie de guerras civiles. Basilio I se convirtió en
en el primer emperador de la dinastía macedónica y estableció un gobierno estable en el Imperio bizantino. Durante su reinado, la economía del imperio mejoró significativamente, lo que permitió la construcción de iglesias y monumentos públicos. El hijo de Basilio, León VI el Sabio, también fue un importante gobernante de la dinastía macedónica. Durante su reinado se creó el Código de Leyes de Basilio, un conjunto de leyes que regían el Imperio bizantino y que se convirtió en la base de la legislación bizantina posterior. Otro destacado emperador de la dinastía macedónica fue Constantino VII, quien gobernó desde el año 913 hasta el 959. Fue un gran promotor de la cultura y la literatura bizantina y su reinado se considera una época de renovación cultural en el imperio. Basilio II, también conocido como asesino de búlgaros, fue otro emperador de la dinastía macedónica que gobernó durante casi medio siglo, desde el 976 hasta su muerte en 1025. Durante su reinado, el imperio bizantino se expandió significativamente. La dinastía macedónica llegó a su fin con la muerte del emperador Teodosio I en 1056, lo que llevó a un periodo de inestabilidad en el imperio bizantino conocido como la crisis de sucesión de 1056. Después de esta época de esplendor, el Imperio bizantino comenzó a declinar gradualmente a medida que enfrentaba presiones internas y externas. El declive del Imperio bizantino comenzó en el siglo XI, cuando los turcos selúcidas empezaron a expandirse en Anatolia y amenazaron las fronteras orientales del imperio. En el siglo XIII, los turcos mongoles comenzaron a atacar el imperio desde el este y el imperio perdió la mayor parte de sus tierras en Asia Menor. En este periodo también comenzó la Cuarta Cruzada, que provocó la toma de Constantinopla en 1004 por los cruzados latinos y la creación del Imperio Latino, que ocupó Constantinopla durante casi 60 años. Aunque los bizantinos lograron recuperar Constantinopla en 1261, el imperio nunca recuperó su poderío anterior. Las continuas guerras con los turcos y otros enemigos debilitaron al imperio y redujeron su territorio. En el siglo XIV, los turcos otomanos comenzaron a avanzar en los Balcanes y en 1453 el sultán otomano Mehmed II tomó Constantinopla y puso fin al Imperio bizantino. Sin embargo, el Imperio bizantino duró más de 1000 años. Durante su existencia tuvo un impacto significativo en la historia y la cultura del mundo mediterráneo y europeo. Fue un puente entre la antigua Grecia y Roma y el Renacimiento europeo. A lo largo de su existencia, el Imperio bizantino mantuvo y desarrolló el legado de la civilización clásica y al mismo tiempo creó su propia cultura y arte únicos. Algunas de las áreas en las que tuvo una influencia duradera son, por ejemplo, el arte y la arquitectura. El arte bizantino es una mezcla de influencias orientales y occidentales, y sus técnicas y estilos fueron transmitidos a Europa a través de la ruta de la seda y la expansión comercial. La arquitectura bizantina, con sus cúpulas, arcos y mosaicos, también influyó en el diseño de iglesias y catedrales en toda Europa. Su obra más notable probablemente sea la Basílica de Santa Sofía en Estambul. También en el derecho y el gobierno. El Imperio bizantino desarrolló una forma de gobierno basada en la administración centralizada y la burocracia, lo que influyó en la forma en que se gobernó en Europa durante siglos. El derecho bizantino también tuvo una gran influencia en la ley europea. Asimismo, en la religión, el Imperio bizantino fue un importante defensor del cristianismo ortodoxo y fue responsable de la conversión de muchos pueblos eslavos al cristianismo. Además, su conflicto con el Islam tuvo un impacto duradero en las relaciones entre cristianos y musulmanes. Por último, también en el idioma. El idioma oficial del Imperio bizantino era el griego y la literatura y la filosofía griegas se conservaron y se transmitieron a Europa occidental. Aunque su declive y caída fueron largos y complicados, el legado del Imperio bizantino, pues, sigue vivo y valorado hasta el día de hoy en la historia del mundo.